Bien, buenos días. Después de estos minutos de cortesía, para que entraran los compañeros, vamos a presentar esta mesa redonda que ya os he anunciado en clase, sobre la aplicación de la Directiva de Protección Temporal a los desplazados por la grave crisis del conflicto de Ucrania. Tenemos el gusto de contar con dos profesoras que han trabajado bien este tema, que lo conocen bien, porque es que además han publicado. En ocasiones, pues no solo se conoce bien un tema, sino que hay que trabajarlo y publicar, y ambas han publicado sobre este tema. Que además preocupa a la Unión y preocupa también a España, en la medida pues, que nosotros también recibimos un número importante de ciudadanos de Ucrania. Tenemos el gusto de contar con la profesora Elena Crespo Navarro, que es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es la universidad vecina. La profesora Elena Crespo, pues, además es catedrática Jean Monnet y ha tenido varios proyectos y es compañera y amiga, ¿no? Y además colaboradora de esta casa, y en su momento hasta fue profesora de esta casa. Ella ha trabajado pues, este tema y le agradezco mucho su presencia aquí. Y también tenemos a la profesora Carolina Soler García, que es compañera en el departamento, secretaria del departamento, que hablará de la protección temporal en concreto en España. Hablará de la ampliación temporal de esta protección. Por tanto, también agradecer pues, contar con la profesora Carolina Soler, que ha trabajado pues, este tema que afecta pues, a los intereses de la Unión Europea, como estamos viendo en la medida que la guerra de Ucrania, pues lejos de acabar, pues todavía sigue en marcha. Agradecer a las dos por su presencia y, sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a la profesora Elena Crespo. Pues muchas gracias. Tenemos que poner el PowerPoint. Gracias. ¿El primero? Vale, ahí lo tengo. ¿Sí? Vale. Vale. Uy, se ve ahí un poco, no veremos. Bueno, pues antes de empezar con la presentación, quiero agradecer al profesor Millán Requena y al área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, al profesor y también al proyecto Jean Monnet, del que es titular, la invitación para participar aquí en esta sesión, en esta mesa redonda, junto además a la profesora Carolina Soler, que es también compañera y a la que aprecio también personalmente. O sea que es un placer estar aquí. Dicho eso, bueno, aprecio a los dos personalmente, también al profesor Millán Requena. Dicho eso, pues voy a comenzar ya con mi presentación. Voy a ver si consigo ubicarme aquí adecuadamente para estar cómoda. Ya está. Y bueno, y voy a empezar. Efectivamente, como les decía el profesor Millán Requena, yo voy a hacer una presentación, y como además tienen el programa, yo voy a hacer una presentación un poco general sobre la protección temporal, el mecanismo de protección temporal que se activó en la Unión Europea para proteger a los ucranianos que venían desplazados como consecuencia de la guerra en Ucrania derivada de la invasión rusa, ¿no? A partir de febrero del 2022. Pero para situar esto en el contexto, voy a, si me lo permiten, hacer una primera aproximación al tema desde la perspectiva del derecho internacional público y también desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, para tratar de situar esa protección temporal en su contexto. En ese sentido, hablaremos en primer lugar de lo que en derecho internacional se conoce como protección internacional. Básicamente se trata del asilo y el refugio, que tal como se regulan en derecho internacional. Hablaremos después de su regulación en el derecho de la Unión Europea para ya después entrar, como les decía, en la protección temporal. El asilo y el refugio o la protección internacional en derecho internacional. Bueno, el asilo territorial, que es en definitiva la protección que el Estado concede en su territorio a aquellas personas que llegan a él porque han huido del territorio de origen, porque así son perseguidos por motivos fundamentalmente ideológicos o políticos, está regulado en derecho internacional
en una resolución de la Asamblea General de 1967, la Declaración sobre el Asilo, que establece o regula los principios fundamentales en esta materia. Pero además, el derecho al asilo se considera como un derecho humano. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así lo entiende, al considerar que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Por lo que se refiere al refugio, al Estatuto de Refugiado, esto está regulado en un tratado internacional, en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York del 67, que en el artículo 1 define el concepto de refugiado. Es decir, ¿qué se entiende? ¿Qué debe conocerse? ¿Qué debe comprenderse, entenderse comprendido en ese concepto de refugiado? Bueno, pues este convenio dispone que son aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por unos determinados motivos tasados, pues huyen de su país de origen o de nacionalidad y pues buscan protección en otro estado. Concretamente, el refugiado es la persona que teme ser perseguida, como decía, por unos motivos muy concretos, motivos además tasados, que son la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Ese es el concepto de refugiado que dan el Convenio de Ginebra del 51, la Convención de Ginebra del 51 y el Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de Refugiado. Además, otra cuestión importante, hay un principio fundamental en esta materia en derecho internacional que está recogido tanto en la Declaración sobre el Asilo de la que les he hablado como en este convenio y protocolo de Nueva York, es el convenio del 51 y el protocolo del 67, que es el principio de no devolución, el principio del non-refoulement. Como les decía, se incluye en ambos instrumentos. ¿Y en qué consiste este principio? Básicamente en la prohibición que recae sobre los Estados de devolver, de poner a una persona en las fronteras del Estado del que huye realmente, o en el que hay riesgo de que pueda sufrir un daño bien a su vida o bien a su integridad física, ¿verdad? Entonces, la regulación del derecho de asilo, Declaración sobre el Asilo, Convención de Ginebra, Estatuto, Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de Refugiado, concepto de refugiado que hemos visto que responde a la persecución por unos motivos tasados y principio de no devolución, obligación de los Estados de no devolver a una persona a un lugar en el que su vida o su integridad física corre en peligro. ¿Qué pasa en el derecho de la Unión Europea? ¿Se regula este tema en la Unión Europea? ¿Existe una regulación sobre estas materias? Bueno, pues vamos a ver que en el ámbito de los tratados del derecho originario de la Unión Europea, desde el Tratado de Ámsterdam del 99, se incluye uno de los objetivos que la Unión se persigue alcanzar, que actualmente se recoge en el artículo 3.2 del TUE tras el Tratado de Lisboa, es el de crear dentro de la Unión un espacio, se dice, de libertad, de seguridad y de justicia, pero un espacio que garantice la libre circulación de personas y la adopción de medidas comunes a los Estados miembros sobre control de fronteras exteriores, pero también de asilo y de inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia, dentro de ese espacio de libertad, seguridad y justicia. Para hacer efectivo ese objetivo, que se pretende alcanzar la Unión Europea, en la tercera parte del TFUE se incluye un título quinto que se titula precisamente Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Y dentro de ese título quinto, para alcanzar ese objetivo del espacio de libertad, seguridad y justicia, hay un capítulo, el capítulo segundo, especialmente dedicado a estos temas. Políticas sobre controles de las fronteras, asilo e inmigración. Artículos 77 y 80 de los que hablaremos inmediatamente. Os recuerdo además que estáis estudiando ya Derecho Internacional Público y ya el próximo año de Unión Europea, ¿no? Bueno, pues dentro de la distribución de competencias hay competencias exclusivas de la Unión y otras compartidas con los Estados. Bueno, pues este es un ámbito de competencias compartidas. El Tratado de Funcionamiento de la Unión, en ese capítulo del que os hablaba, incluye un artículo, el 78.1, que dice que la Unión desarrollará, siempre, por supuesto, dentro del respeto del derecho internacional, como no puede ser de otra manera, y en concreto en estos temas de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York,
una política común en materia, dice el tratado, de asilo, de protección subsidiaria y de protección temporal. Además, para eso se establece que las instituciones desarrollarán un sistema común, es decir, una serie de medidas legislativas que serán comunes a los Estados miembros sobre esas cuestiones, asilo, protección subsidiaria y protección temporal. Hay un artículo también importante que es el 80, que dice que esa regulación de la Unión tendrá que tener en cuenta el principio de solidaridad, pero también el reparto equitativo de cargas que eso supone entre los distintos Estados miembros. Por tanto, el propio Tratado de la Unión reconoce ese derecho de asilo, pero si os fijáis, va un poco más allá, porque no se limita solo a regular el asilo, que en definitiva es el que se concede ¿a quién? A los refugiados. ¿Quiénes son los refugiados según el derecho internacional? Como hemos visto antes, aquellas personas que según el artículo 1 del Convenio de Ginebra y el Protocolo de Nueva York entran en esos motivos tasados de persecución, que son motivos tasados. Es decir, quienes no son perseguidos por esos motivos no se consideran refugiados. Por tanto, el asilo ¿a quién se concede? A esas personas, a quienes huyen por esos motivos. Y eso es lo que regula el derecho internacional. En la Unión se amplía, es decir, se regula el asilo, que como veremos, ¿a quién se va a dar? A los refugiados. Pero además se incluye otro tipo de protección, que es la protección subsidiaria, luego veremos. Y además también la protección temporal, de la que nos vamos a ocupar aquí, que es la que tiene que ver con los ucranianos, ¿vale? Pero eso no está en general previsto en derecho internacional, sino que es específico de la Unión Europea. Además, sabréis, pero bueno, si no lo vais a estudiar bien en el próximo curso, hay una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una especie de catálogo de derechos fundamentales que se reconocen en la Unión Europea, y esa Carta de Derechos Fundamentales, igual que os he dicho antes, la Declaración sobre el Asilo en Derecho Internacional incluye en su artículo 14 el derecho al asilo. Bueno, pues la Carta de Derechos Fundamentales específica de la Unión incluye también el derecho al asilo en el artículo 18 y el principio de no devolución del que hemos hablado antes también en el artículo 19. En definitiva, en la Unión Europea, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el tratado, se distinguen tres tipos de protección internacional. El asilo, del que hemos hablado antes, que se reconoce ¿a quién? A quienes encajan en el concepto de refugiado de la Convención, los que son perseguidos por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas que hemos visto antes. Pero además se incluye otra protección, la protección subsidiaria. ¿A quién se concede esa protección? Pues a aquellas personas que no encajando en ese concepto más estricto de refugiados, pues sobre ellas hay el temor de que puedan sufrir un daño grave contra su vida, contra su integridad física. En concreto, dice la directiva que sean personas sobre las que existan motivos fundados para temer que puedan sufrir un daño grave, condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, amenazas graves o individuales, como consecuencia de una violencia indiscriminada vinculada a un conflicto armado. Pero tanto en un caso como en otro se trata de una protección que se da de manera individualizada a personas concretas y, digamos, uno por uno, ¿verdad? Tanto el refugio para los que entran en el concepto de refugiado, el asilo y la protección subsidiaria para los que no, pero hay también sobre ellos ese riesgo. Luego se incluye otro concepto, otro tipo de protección, que es la protección temporal en la Unión Europea. ¿A quién se da? Pues este es un supuesto de protección de carácter excepcional, que no es una persecución individualizada de una u otra persona, sino, en este caso, se trata de dar una protección de carácter general a un conjunto de personas que han llegado como consecuencia de una afluencia masiva, es decir, de una salida en masa de personas de un determinado territorio, que es el caso, como podéis imaginar, de Ucrania. Además de eso, el tratado también prevé otra posibilidad, y es que también de manera excepcional el Consejo pueda autorizar que se adopten medidas provisionales para ayudar a un determinado Estado que recibe, en este caso no es la salida masiva de un determinado territorio, sino que determinado grupo, una gran cantidad de personas llega a un determinado Estado. Es lo que se hizo con las medidas de reubicación respecto de Italia y Grecia en 2015. ¿Vale? Bueno, pues esa es la situación en la Unión Europea. Una vez tenemos ese contexto ya dibujado, vamos a centrarnos en esta última protección, que es la protección temporal.
la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas en la Unión Europea. Para hacer efectiva esa protección se adoptó una norma. Lo hemos visto antes, el tratado decía: se reconocerán esos tres tipos de protección y las instituciones adoptarán un sistema común, es decir, adoptarán normas jurídicas sobre esos temas. Bueno, pues eso lo hace sobre la protección temporal en concreto, adoptando esta directiva. La directiva de 2001 sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, ¿vale? ¿Qué pasa con las normas del derecho de la Unión que todavía no conocen, pero que conocerán el año que viene con más detalle? Pues hay distintos tipos de normas: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Nos centramos en las que tienen carácter obligatorio, vinculante, reglamentos y directivas. Hay una de ellas, que es el reglamento, que se publica en el Diario Oficial de la Unión y automáticamente produce ya efectos en todos los Estados, sin más, el propio reglamento. Pero hay otras normas que son las directivas. Las directivas no se aplican directamente, sino que hace falta una ley de cada Estado miembro que, digamos, traduzca esa directiva al ordenamiento interno. Pues bueno, como esta norma que se adoptó para la protección temporal en la Unión es una directiva, pues hacía falta una ley interna de cada Estado que la traduzca, la transponga al ordenamiento interno. Esa ley en España llegó en el año 2003 y esa norma interna sería el Real Decreto de 1325 de 2003, reglamento que recoge lo que dice esa directiva para que se reconozca, se pueda aplicar esa protección temporal en nuestro país, en España. Hasta aquí está claro, ¿verdad? Más o menos tenemos ya dibujado todo el contexto y la regulación del tema. Bueno, pues esa regulación es de 2003 y, como saben, nos centramos ya ahora en el tema que es la protección de personas desplazadas desde Ucrania. Esto ocurre a partir de febrero del año 2022. Pues bueno, desde 2003 hasta febrero de 2022 no se había activado nunca esa directiva, nunca se había llegado a utilizar en otros supuestos anteriores. De hecho, incluso la Comisión Europea, haciendo una revisión de las normas sobre asilo, protección subsidiaria y temporal, llegó a pedir que se derogara porque no digamos que se había quedado desfasada, ¿no? Algo así. Pero bueno, la realidad a veces pues de pronto cambia y así ocurrió en este caso. Como saben, se produce la invasión rusa de Ucrania y ello tiene consecuencias inmediatamente graves sobre la población de Ucrania. Consecuencias que hacen que esa población pues empiece a desplazarse en masa, a tratar de salir en masa del territorio ucraniano para buscar protección en otros estados. Según datos de ACNUR, me limito al año pasado porque la profesora Carolina Soler hablará después de la situación reciente. Según datos de ACNUR, a 11 de abril de 2023, desde la fecha de la agresión rusa, más de 20 millones de cruces de fronteras se habían producido desde Ucrania hacia la Unión Europea, hacia Europa, que representaban más de 8,1 millones de personas, porque cruces de fronteras no necesariamente equivale a personas. Y además se había producido más de 5,3 millones de desplazados internos, es decir, personas que abandonan su ciudad de origen por la situación de guerra y se van a otras zonas de Ucrania que pueden entender que son más tranquilas. ¿Cuál fue la respuesta de la Unión Europea? Pues la primera nota que caracteriza la reacción de la Unión Europea fue la inmediatez. Hemos dicho que esa directiva está ahí desde 2001, en España traspuesta de 2003, no se había aplicado nunca, incluso se había pensado que era desfasada. Bueno, pues en este caso, el día 4 de marzo, es decir, solo unos poquitos días después de la invasión, se adopta una decisión por parte de la Unión por la que se decide poner en marcha la protección temporal, activar la directiva y poner en marcha una protección con carácter obligatorio para todos los Estados miembros vinculados por la directiva. Dinamarca en concreto no lo está porque queda fuera del ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia estos temas. Inmediatamente hay unas directrices de la Comisión para que facilitar a los Estados puedan aplicar la norma. Y posteriormente otra también para facilitar el cruce de las fronteras. Además, el Consejo, que es donde están representados los Estados miembros, adopta ya el 28 de marzo una especie de directrices, que es el plan de 10 puntos, para tratar de coordinar mejor la acción de los distintos Estados miembros y de las propias instituciones en la aplicación de esta protección temporal, con una serie de medidas que tienen ahí, que no me detengo porque hablará de ellas la profesora Carolina Soler.
Algunas cuestiones a destacar en relación con esta protección, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Algunas cuestiones a destacar en relación con esta protección. En primer lugar, los beneficiarios. ¿Quién puede beneficiarse de esta protección temporal en el caso de la activación de la directiva en este supuesto concreto de Ucrania? Pues uno podría pensar, bueno, pues toda la gente que venía, ¿no?, de Ucrania, pues no es exactamente así, y eso es lo que vamos a ver a continuación. La directiva, la decisión de activación de la directiva distingue entre distintas posibilidades. En primer lugar, concede esa protección temporal de forma automática a los ucranianos que estaban en Ucrania en el momento de la invasión, es decir, a 22 de febrero de 2023, y salen de allí a partir de ese momento. También concede de forma automática la protección a quienes ya tenían ese estatuto de refugiado o uno similar conforme al derecho interno en Ucrania en ese momento. Es decir, a quienes ya Ucrania les había dado, extranjeros, nacionales de otros estados, que habían pedido esa protección internacional, ese refugio en Ucrania, y que disfrutaban de esa protección en Ucrania en la fecha de la invasión y salen después. Y los familiares de unos y otros, los familiares de los ucranianos y de los que tenían refugio ya en Ucrania y salen a partir del 22 de febrero. Bueno, ahí de lo de los miembros de la familia no sé si lo podemos hablar después. En segundo lugar, la decisión determina que están obligados a conceder protección, bien la protección esta de la directiva específica o bien otro tipo de protección parecida, regulada en este caso no por la directiva sino por cada derecho nacional, porque puede haber normativa nacional que establezca un tipo de protección particular, pues los Estados están obligados a dar alguna protección, bien la de la directiva, no automáticamente con el supuesto anterior, o bien una protección conforme al derecho nacional. ¿A quién? A aquellos extranjeros, es decir, apátridas y nacionales de terceros estados que pudieran demostrar, dice la norma, que tenían residencia legal permanente, es decir, residentes permanentes en Ucrania en el momento de la invasión. Pero no solo eso, sino que tuvieran residencia legal permanente en Ucrania en ese momento y además puedan justificar que no pueden regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas, porque en el caso de que pudieran volver a su estado de origen, es allí donde tendrían que volver. Y esa protección, en este caso, que deben dar bien conforme a la directiva o el derecho interno, no se amplía a los familiares. Es decir, que los familiares estaban allí con ellos, residiendo de forma permanente, pero como familiares no incluyen esa protección. Discrecional, no estarían discrecionalidad. Además, hemos visto, por un lado, quienes tienen la protección automáticamente. Por otro lado, aquellos que no es automático, pero realmente los Estados están obligados a protegerlos de una u otra manera. Pero hay además otras personas respecto de las cuales la norma lo que hace es dejar a la discrecionalidad estatal la protección o no. ¿Quién no queda, por tanto, amparado por la protección de forma automática o de la otra forma por la protección de esta norma, pero respecto de los que los Estados pueden, si lo consideran oportuno, proteger? Ahora lo vamos a ver. En estos casos, si los Estados deciden ampliar la protección a otras personas, deben notificarlo inmediatamente a las instituciones europeas. ¿Quiénes son esas personas respecto de las que la protección queda a discrecionalidad estatal? Los ucranianos y los refugiados, los que ya eran refugiados en Ucrania, que estaban en Ucrania pero salieron antes de la fecha de la invasión, por ejemplo, porque trabajaran en otro estado, porque estaban estudiando allí, por motivos de salud se fueron a operarse a otro estado, ¿no? Esas personas salieron antes de la invasión, por tanto no les es de aplicación de forma automática la protección, quedan a discrecionalidad estatal. También los extranjeros, o sea, residentes, apátridas o nacionales de terceros estados, que tenían residencia legal permanente en Ucrania en la fecha de la invasión, pero para los que no sea imposible, aunque pueda resultar improbable, regresar a su país de origen, o aquellos para los que no es imposible en ningún caso regresar a su país o país de origen. En estos casos, la Comisión lo que propone a los Estados es que consideren que el estado de origen era Ucrania, porque es con el que tenía un mayor vínculo.
Y finalmente también se incluirían en esta categoría aquellas personas que no tenían, que estaban en Ucrania, pero no con un permiso, digamos, de residencia permanente, sino con un permiso de residencia legal, pero temporal, y que no puedan regresar a su país o región de origen, o sí pueden hacerlo, es decir, tanto en un caso como en otro, pero que eran residentes, digamos, temporales en Ucrania. Para que se hagan una idea, en 2020 había unas casi 76.000 y pico estudiantes internacionales en Ucrania procedentes de 55 países. La comisión, ¿qué es lo que propuso sobre estas personas? Pues animó a los estados a que colaboraran con los terceros estados para tratar de buscar de forma rápida la posibilidad de desplazarlos a los países de origen. Y pues se hizo la gestión, especialmente con estados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y ahí tienen las cifras de las personas que fueron yendo a esos estados. ¿Qué hacen los estados sobre esa discrecionalidad? Es decir, los estados tienen discrecionalidad. ¿Qué es lo que hacen? Me imagino que nos lo contará la profesora Carolina Soler. Yo les hablo del caso de España. No voy a entrar en detalle porque me imagino que ella lo contará, pero es el estado de los estados que más han ampliado la protección. Bueno, hay también algunas exclusiones que son, sin entrar en detalles, las mismas que para los casos de la concesión del asilo, la protección subsidiaria, es decir, quedan excluidas aquellas personas en las que la admisión pueda suponer un peligro para el orden público o la salvaguarda de la seguridad interior del estado de acogida. Otra cosa relevante a tener en cuenta sobre este tema es, bueno, se concede esa protección temporal, vienen todas las personas de Ucrania, pero ¿qué Estado miembro tiene que dar la protección? ¿Cuál de ellos es el que tiene que dar la protección? En relación con el asilo hay una regulación a nivel de la Unión Europea y hay unos criterios que determinan cuál es el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de asilo. Y cuando no se presenta en ese Estado, pues se devuelve a esa persona al Estado que es el que tiene que examinar la solicitud. Bueno, ¿qué pasa en este caso de la protección temporal? ¿A qué Estado le corresponde dar la protección a las personas que llegan? Bueno, pues en este caso la opción por la que se decide la norma de la Unión Europea es la libre elección, es decir, que sean los propios interesados, los propios desplazados los que elijan el país en el que deciden solicitar la protección. ¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás de esa decisión tan novedosa? Pues fundamentalmente dos. Por un lado, el hecho de que Ucrania era un país con el que la Unión Europea ya tenía un acuerdo desde 2017, un acuerdo de asociación que permitía la libre circulación, una vez dentro del territorio de la Unión, de las personas con pasaportes biométricos que entraban en el territorio de la Unión Europea, lo que permite que puedan, una vez entran, desplazarse libremente en los periodos establecidos en la normativa. Y además se tenía también en cuenta que ya había una importante diáspora ucraniana en la Unión Europea en ese momento, es decir, que ya había muchos ucranianos residiendo legalmente en los Estados miembros de la Unión Europea en la fecha de adopción de esta decisión, en 2022. Por tanto, se entendía que, teniendo en cuenta esa libre circulación y la existencia ya de muchos ucranianos viviendo legalmente en la Unión Europea, pues lo normal era que una vez entraran se distribuyeran de forma razonable, pues por ejemplo yendo a los sitios donde estaban sus familiares o sus amigos, ¿no? Esa fue un poco la idea. Para que tengan datos más concretos de esa diáspora ucraniana, a finales de 2020 había ya más de 1,3 millones de ucranianos residiendo legalmente en la Unión Europea. Y en España, a 1 de enero de 2022, es decir, poco tiempo antes de la invasión rusa de Ucrania, eran pues casi 111.000 las personas ucranianas que residían legalmente en España. La mayor parte de ellas, como ven, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Bueno, aquí están los datos en 2020 de ucranianos que antes del conflicto pues, ya residían en la Unión Europea. ¿Por cuánto tiempo se extiende la protección? Tampoco voy a detenerme mucho en esto. En principio es por un año, renovable otro año, de manera que finalmente lo que establece la decisión sería una duración máxima de hasta el 4 de marzo de 2025. Cuando termina la protección, ¿qué es lo que establece la norma? Bueno, pues que se aplique el régimen general de extranjería. Pero, bueno, la profesora Carolina Soler me imagino que también hablará de este tema. Y ya terminando,
hay dos cosas más que quiero plantear, que son, en primer lugar, el contenido. Es decir, bien, esa protección en qué consiste, qué es lo que qué derechos se reconocen en esta protección temporal a las personas que pueden beneficiarse o que pueden acogerse a ella. Y después, la segunda cuestión que abordaré es, rápidamente, la posibilidad, qué pasa con la posibilidad de estas personas que han recibido la protección de volver a Ucrania, ¿no? Bueno, en cuanto al contenido de la protección, muy rápidamente, porque mi compañera de mesa va a entrar en detalle en cómo se ha aplicado en la práctica, solamente mencionar los derechos que conlleva, que serían, en primer lugar, la concesión de permisos de residencia para todo el tiempo de la protección temporal, información, por supuesto, sobre sus derechos en lengua que comprendan, en particular lo que se ha hecho en la Unión, lo verán, es en ucraniano y en ruso, autorización para trabajar. Esto planteaba problemas. La Comisión ha adoptado varias recomendaciones y orientaciones a los Estados para tratar de facilitar la aplicación de este derecho. Luego veremos los problemas. Posibilidad también de participar en actividades de educación para adultos, formación profesional, formación práctica en el lugar de trabajo, acceso a un alojamiento adecuado o recibir, en su caso, los medios necesarios para poder obtener ese alojamiento. Aquí inmediatamente se pusieron en marcha medidas en las que se tuvo en cuenta también digamos, la iniciativa privada, las ofertas que hacían los particulares, asistencia también, por otro lado, en materia de ayuda social y alimentación. Hay gente que ha salido inmediatamente con lo opuesto. Por tanto, tiene también esas necesidades. Derecho, otra cosa que se hizo también de forma prácticamente inmediata, el derecho a abrir una cuenta bancaria básica en el estado de acogida, apoyo también para superar las barreras lingüísticas y culturales en los estados de acogida, atención médica, al menos los cuidados de urgencia y los tratamientos esenciales de enfermedades, para beneficiarios con necesidades particulares, pues tratamientos específicos, acceso al procedimiento de asilo en todo momento, también eso ha planteado algunas diferencias entre los Estados miembros, acceso al sistema de educación para los niños, algunas cautelas especiales para los menores no acompañados, algunas particularidades como la representación legal, el alojamiento, la reagrupación familiar, y cautelas también en los cruces, ¿no?, de fronteras en el momento del registro para evitar situaciones, pues, por ejemplo, de trata. Y la otra cuestión que les quería plantear, volver a Ucrania. ¿Qué pasa con esto? Bueno, a 7 de noviembre de 2023 se habían registrado casi 19 millones de cruces de frontera en sentido inverso, es decir, desde la Unión Europea a Ucrania, que representaban, estimado aproximadamente en enero de 2023, 5,5 millones, un poco más de 5,5 millones de retornados efectivos que habían vuelto, después de esa protección, habían vuelto a Ucrania. ¿Los Estados qué obligaciones tienen? Bueno, pues se establece la obligación de facilitar, si los particulares quieren volver a Ucrania, facilitarles el regreso en cualquier momento, pero siempre con el respeto de la dignidad humana. Deben además velar porque cuando regresen lo hagan con conocimiento de causa, es decir, que sepan en qué situaciones se van a encontrar. Y antes de que termine la protección, es decir, mientras son beneficiarios de protección temporal, los Estados también están obligados a, de alguna manera, examinar las posibles solicitudes de volver otra vez a su territorio con cierta benevolencia, dice la norma. Es decir, una persona que decide retornar a Ucrania, pero visto lo visto allí, pues vuelve otra vez a Europa, ¿no? O algunas personas a veces hacen viajes muy rápidos para recoger documentación y vuelven. Bueno, pues en esos casos los estados donde han sido acogidos tienen que examinar esa posibilidad de volver con benevolencia y facilitar su retorno a la Unión Europea. La Comisión adoptó también unas directrices para facilitar esto, es decir, facilitar que puedan volver al Estado y mantener la protección, evitando al mismo tiempo abusos, ¿no? Y hacía algunas recomendaciones a los Estados. Y ya para terminar, y ya si por fin termino y dejo la palabra a la profesora Carolina Soler, algunos datos para que puedan hacerse una idea. Según datos de ACNUR, a 11 de abril de 2023, más de 5 millones de personas habían obtenido protección temporal u otro tipo de protección, como les decía, conforme al derecho interno,
en Europa. Ahí tienen algunos datos. En España era esa cifra. Los países que más protección han concedido han sido Polonia, Alemania. En España, bueno, pues según la Oficina de Asilo, había a 9 de marzo de 2023 170.193 solicitudes resueltas de protección temporal, y por edad pues tienen ahí los datos. Por comunidades autónomas, la que más solicitudes registraba concedidas era la nuestra, la Comunidad Valenciana. Y con esto y con la publicidad del Twitter y el Instagram, por si quieren seguirnos, termino la presentación y quedo ya para preguntas después de... Muchas gracias. Gracias a la profesora Elena Crespo por su exposición, que ha servido para plantear los términos de la protección, ¿no?, a través de esa directiva de protección temporal, que es un instrumento pues, que como estuvo muchos años, ¿no?, en el cajón y que no se planteó en otras crisis. No hubo la voluntad política, pero en esta sí que ha habido la voluntad política. No se planteó en Siria, en otros casos, pero aquí sí que ha habido esa voluntad política y, bueno, pues como veis, es una directiva que tiene un abanico importante de protección y, por supuesto, la directiva pues, es una norma de mínimos, ¿no? Los Estados pueden dar más, como ha dicho la profesora Elena Crespo, y a continuación la profesora Carolina Soler pues, hablará efectivamente de lo que otros Estados están desarrollando o protegiendo a través de esta directiva. Le doy la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos, y también quisiera agradecer brevemente al profesor y compañero Millán Requena la invitación para poder estar esta mañana con vosotras y con vosotros hablando sobre este tema junto con la profesora Elena Crespo, lo cual siempre es un placer, y hablar de la Directiva de Protección Temporal, pero en este caso yo voy a hablar de la aplicación. Es decir, esto ya lleva en marcha 2 años y qué es básicamente lo que ha pasado en estos 2 años y sobre básicamente estos derechos a la educación, a un empleo, a la asistencia sanitaria, cuáles han sido los principales problemas que han tenido los Estados o que están haciendo para solucionarlo. Entonces, voy a empezar con unos datos, ¿vale?, que es los últimos disponibles, lo confirmé ayer y es así, los últimos datos de la Unión Europea, que son los oficiales, los que tenemos que consultar, los oficiales, son de finales del año pasado, ¿vale? Y según estos datos, actualmente en el continente europeo se registraban casi 6 millones de personas provenientes de Ucrania. Y de estos 6 millones, actualmente 4,2 millones de personas están disfrutando de la protección temporal en la Unión Europea, ¿vale? Únicamente de protección temporal, al margen de que otras personas pues, gocen de protección subsidiaria o otro tipo de protección. Pero con protección temporal, 4,2 millones. Pues bien, de estos estados, los estados miembros que actualmente, ¿vale?, Italia va bailando, va subiendo, va bajando en el número 5, ¿vale?, pero a día de ayer estaba en el número 6 y no lo han metido. El top 5 de estados donde más solicitudes se han reconocido, donde las personas han querido dirigirse, es en primer lugar Alemania, con 1.236.000 solicitudes, Polonia, con más de 955.000, República Checa, con 369.000, España, con más de 192.000 y seguida de Bulgaria, con 168.000. Y Italia la sigue muy de cerca, ¿vale? Por desmenuzar un poquito más los datos, de todos estos ciudadanos que están gozando de protección temporal, el 98% son ucranianos. Como ha comentado la profesora Elena Crespo, otros colectivos, pocos, pueden disfrutar de protección temporal, pero actualmente el 98% de las personas que lo están haciendo tienen documentación ucraniana, es decir, son ucranianos. De estos, las mujeres adultas suponen casi la mitad de los beneficiarios, un 46,5%, los niños un poco más de un tercio y los hombres adultos menos de una quinta parte, porque, como saben, pues han quedado luchando en Ucrania, ¿vale? Pues bien, estos son los datos. Y ahora lo que voy a plantear son 2 partes. Una primera parte sobre qué ha hecho la Unión Europea para
ayudar a los Estados a afrontar esta afluencia masiva de personas y también pues, los efectos secundarios de la guerra para Ucrania. Y en un segundo término voy a hacer referencia a cómo los Estados miembros han afrontado esa afluencia masiva, sobre todo a la hora de hacer efectivos los derechos a esa población, es decir, cómo les han facilitado la asistencia sanitaria, el acceso al alojamiento, si los niños van al cole, ¿vale? Es decir, cómo se ha hecho efectivo, porque está bien tener derechos, pero si luego son abstractos, ¿verdad?, ¿para qué los queremos? Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado y qué problemas han habido, ¿vale? Pues bien, ¿qué ha hecho la Unión Europea para coordinar la acogida? Como ha comentado la profesora Elena Crespo, la Comisión ha hecho varias cosas. ¿Por qué? Porque ha hecho varias cosas, porque esto no es fácil, ¿verdad? Al final vamos a partir de un contexto. Esto no ha pasado nunca. Y para afrontar algo que no ha pasado nunca, se está utilizando una norma que no se ha utilizado nunca. Entonces, eso ya plantea una serie de retos, ¿vale? Y además estamos hablando de un tema que compete a gestionar una afluencia masiva de personas provenientes de un determinado lugar, que nosotros ya teníamos afluencia de personas provenientes de otros lugares, que no han dejado de venir, es un añadido, ¿vale? Entonces, como digo, es gestionar esta situación en un contexto que nunca se ha dado, ¿verdad?, esta guerra en Europa, y con una norma que nunca se ha aplicado. Entonces, eso ha sido un desafío para los Estados miembros. Entonces, la Unión Europea, con el fin de coordinar la ayuda a los Estados miembros para aplicar este mecanismo de protección temporal, lo que hizo es que poco después de su activación, en marzo del 2022, la Comisión presentó una serie de directrices, propuestas, etcétera. Pero yo me voy a centrar en esta, ¿vale?, que es un programa o un plan de 10 puntos que diseñó para coordinar la acción de los Estados miembros en la acogida de personas y otras medidas de apoyo a Ucrania. Entonces, voy a enumerar cuáles son estas medidas y, a grosso modo, porque si no se nos iría mucho el tiempo, qué se ha hecho para aplicarlo, sobre todo para ayudar a los Estados miembros. El primer punto de esta propuesta se dijo que había que hacer una plataforma de registro, ¿vale? Entonces, esta plataforma se hizo rápido, denominada Plataforma de Solidaridad o Plataforma para la Solidaridad, y es una plataforma que se hizo solamente 6 semanas después de la activación de esta norma, y a través de ella pues, los Estados miembros pueden intercambiar información. Es una plataforma que intercambian información sobre los beneficiarios de la protección temporal, analizan los grandes problemas que están teniendo en la gestión de esa afluencia, identifican cuáles son las necesidades comunes que están teniendo, aumentan la preparación, es decir, establecen planes de contingencia sobre los desafíos. Por ejemplo, los temas que más se han debatido en esta plataforma de solidaridad han sido los relativos a la asistencia sanitaria y el acceso al alojamiento, que, como veremos, pues están habiendo problemitas en ese sentido en los Estados miembros. El segundo punto es la adopción de un enfoque coordinado al nivel de la Unión Europea para los centros de transporte e información. Pues bien, como resultado de esta acción coordinada, se ha creado una red de centros de transporte e información que recoge en un mapa las ubicaciones de las instalaciones y centros de recepción y transferencia de los Estados miembros. Es decir, si a una persona le dicen, no, en España tienes 3 centros de transferencia, ¿dónde? Pues hay un mapa a nivel de la Unión Europea con todos los Estados diciendo cuáles son estos centros de recepción donde la persona puede ir con su documentación, pedir protección temporal, pedir información para ir al médico, etcétera, ¿vale? Además de ofrecer información sobre cómo viajar, cómo permanecer en la Unión Europea, etcétera. El tercer punto consiste en la creación de una cartografía de la capacidad de acogida y alojamiento. Pues bien, en cuanto al alojamiento, para garantizar opciones de vivienda sostenible para quienes huyen de la guerra, la Comisión ha presentado una guía que se llama Hogares Seguros, ¿vale?, que incluye principios y prácticas clave para responder a la evolución de las necesidades en materia de acogida, que luego hablaré de ellas. Por su parte, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional está contribuyendo a proporcionar vivienda social a las familias y a las personas que viven solas, mientras que el Fondo Social Europeo también está respaldando inversiones en alojamientos de proximidad, sobre todo orientados a las personas que vienen con necesidades especiales y que, por lo tanto, necesitan otro tipo de alojamientos adaptados. Por lo que respecta al empleo, para facilitar el acceso al mercado laboral de la Unión Europea, la Comisión ha puesto en marcha
un proyecto piloto que se llama European Union Talent Pool, que trata de permitir a los beneficiarios de protección temporal registrarse en esta aplicación y acceder a una plataforma que es de búsqueda activa de empleo, donde se vierten, pues actualmente hay como unas 3 millones de ofertas de empleo destinadas a estas personas. En relación con la enseñanza, dinero. La enseñanza necesita dinero. Básicamente, lo que se ha hecho es dar apoyo financiero a las escuelas, a la formación de profesionales, a la educación, sobre todo en la primera infancia, a través de los fondos de cohesión de la Unión Europea, el programa Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. A finales de 2023 se estima que más de 830.000 estudiantes procedentes de Ucrania ya habían ingresado en los sistemas escolares de los Estados miembros. Luego veremos si son mucho o poco, pero adelanto poco. Son pocos, ¿vale? Y diré qué se está haciendo para incentivar la escolarización, ¿vale? El cuarto punto que se planteaba era el desarrollo de planes nacionales de contingencia, pues, para hacer frente a las necesidades a medio o largo plazo. Y en este sentido, la plataforma de solidaridad a la que he hecho referencia, que es donde cooperan los gobiernos nacionales con las agencias de la Unión Europea o con otras organizaciones internacionales, a través de esta plataforma se han centrado en aumentar la preparación general a escala de la Unión Europea, sobre todo a medio y largo plazo, porque a corto plazo estaba como muy previsto todo, pero la cuestión es no recepcionarlos, es que se queden, mínimo 3 años, que es lo que se van a quedar, ¿vale? Entonces, y claro, ante un aumento incesante de llegadas. Entonces, aquí se desarrollaban planes nacionales de contingencia. El quinto punto consiste en desarrollar procedimientos operativos estándar y orientaciones uniformes para la acogida y el apoyo a los niños. Pues bien, para nuevamente coordinar una respuesta por parte de los Estados miembros, en este sentido, la Comisión publicó un documento de preguntas frecuentes sobre el registro, la recepción y la atención de niños, que al final son un colectivo vulnerable. Tú no le puedes explicar a un niño por qué se ha ido de su casa, ¿verdad? ¿Por qué no tiene a sus compañeros en el cole? ¿Por qué se ha cambiado? Pues un trauma, ¿verdad? Entonces, hace falta personal especializado, ¿verdad?, que les ayude, pues, en este periplo. Entonces, también se ha prestado apoyo a los Estados miembros para poder adaptar los sistemas educativos, para preparar las escuelas para la recepción de estos niños. Otro punto a tratar es un plan común para luchar contra la trata de personas y para prevenir el tráfico y la explotación. ¿Por qué? Bueno, pues ya saben que en estas situaciones hay gente que se aprovecha, ¿verdad? Que el mayor negocio que hay en el mundo es la explotación de un ser humano, ¿verdad? Un ser humano es el único recurso que tú puedes explotar y volver a explotar y volver a explotar y volver a explotar. Y aquí estamos hablando de una afluencia masiva de personas, ¿verdad?, que se desplazan de una punta a la otra y que sobre todo son mujeres y niños, ¿verdad? Entonces, pues esto es un negocio para la red de tráfico. La Unión Europea lo sabe y por eso ha intentado poner medidas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, el coordinador de la Unión Europea en materia de lucha contra la trata, en estrecha cooperación con países, agencias y socios internacionales, ha desarrollado un plan común para la lucha contra los seres humanos, para los riesgos de la trata y el apoyo a las víctimas. Pero, a pesar de estas medidas, a inicios de 2024, la ONU alertó de que la guerra en Ucrania, pues, ha impulsado la trata de personas en Europa. En concreto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que las víctimas ucranianas podrían ascender hasta el 5% del total de personas que caen en las redes de la trata en Europa. Este número es 5 veces más que antes de que empezara la guerra. Por lo tanto, a pesar de las medidas, pues ha aumentado. También hay que decir que si no estuvieran las medidas, quizás hubiera aumentado más, ¿vale? Otro de los puntos era reforzar la solidaridad con Moldavia, porque es un país colindante. La gente huye al sitio inmediatamente cercano, ¿verdad? Entonces, había que ayudar a Moldavia mediante el aumento de los traslados y el rápido despliegue de los equipos de Frontex de la Agencia Europea de Fronteras a este Estado. Pues bien, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los Estados miembros y los países asociados a Schengen ofrecieron transferir casi 18.000 personas desde Moldavia. Y para ello, la Unión Europea impulsó un programa que se llama Transferencias Aéreas de la Unión Europea, que básicamente consiste en transportes gratuitos en avión desde Moldavia directamente a los países de la Unión Europea,
en colaboración con ACNUR, con la Organización Internacional de las Migraciones, los Estados miembros y Moldavia, para que el viaje sea seguro, para que las redes tampoco aprovechen estos viajes, ¿verdad? Otro de los puntos es crear un marco reforzado para la cooperación internacional en materia de destinos seguros. Por ello, como la Comisión está en estrecho contacto con sus socios internacionales, en concreto, como ha dicho la profesora Elena Crespo, con Estados Unidos, con Canadá y con Reino Unido. ¿Por qué con estos estados? Porque aquí han llegado actualmente más de 500.000 de ucranianos, es decir, el número ha ascendido bastante, entonces estamos en cooperación para ver las necesidades comunes de esta población. El octavo punto es abordar las implicaciones para la seguridad interna originadas por la guerra de Ucrania, y para ello los agentes de la Unión Europea movilizaron la denominada Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Penales, denominada EMPAC, por sus siglas en inglés, para prevenir el crimen organizado y luchar contra los delincuentes que intentan aprovecharse de este clima de inestabilidad para llevar a cabo sus actividades o atrocidades, como lo queráis llamar. Y el último punto es dinero, ¿vale? Financiación. Recursos y financiación. Desde el inicio de la guerra, la Unión Europea y sus Estados miembros han puesto a disposición de Ucrania más de 85.000 millones de euros en apoyo al país. En 2023 se creó un instrumento, que es el Mecanismo para Ucrania, que trata de responder a las necesidades de recuperación del país a corto plazo y también a largo plazo, porque el país va a necesitar pues una buena reconstrucción, ¿verdad?, para que la gente, en su caso, pues pueda volver en un clima más o menos de estabilidad. Pues bien, en 2024, recientemente, se intentó, inicialmente se propuso una nueva dotación de 50.000 millones de euros. Hungría lo bloqueó porque estaba enfadado con la Unión Europea por las sanciones. Lo hemos hablado con Hungría, levantar el bloqueo y ya se ha aprobado, ¿vale? Entonces, actualmente, hace pocas semanas, después de que Hungría levantara el bloqueo, se ha aprobado un nuevo paquete de ayuda con un importe de 50.000 millones de euros. Para el periodo 2024-2027, ¿vale? 17.000 millones en subvenciones y 33.000 millones en préstamos. Pues esto es lo que ha hecho a grandes rasgos, son muchas más cosas, la Unión Europea para ayudar a esta población y a sus Estados miembros a coordinar la respuesta. Como se ha comentado, el acceso a los beneficiarios de la protección temporal a los derechos que contempla la directiva pues ha requerido esta coordinación y también ha requerido una cooperación y una voluntad sin precedentes por parte de los Estados miembros y sus administraciones locales. Pues bien, yo lo que voy a hacer ahora en el tiempo que tengo es brevemente tratar de hacer un balance sobre cómo se ha producido el efectivo acceso a estos derechos y los principales problemas que han habido. El primero de los derechos, el más importante, un alojamiento. ¿Y por qué más importante? Porque, como es obvio, el acceso a un alojamiento es clave para que las personas puedan disponer del resto de derechos. Es decir, hasta que no sé dónde vivo, no sé dónde puedo ir al médico, no sé dónde meter al niño al colegio, no sé dónde pedir empleo, ¿verdad? Primero hay que tener una residencia. Entonces, como es evidente, pues es clave para poder hacer efectivos el resto de derechos. Es clave y es uno de los desafíos más importantes, ¿verdad? El acceso a la vivienda, lo es para todos, ¿verdad? Pues aquí también. El acceso al alojamiento adecuado es uno de los mayores desafíos del régimen de protección temporal. Inicialmente se pudo salvar la situación porque se crearon puntos de recepción y estructuras de acogida de emergencia. Además, como todos sabemos, la gente se volcó, ¿verdad? Los hoteles ofrecían habitaciones, la gente abría las puertas de su casa, ¿verdad? Porque estábamos todos pues, muy concienciados, pero a nosotros eso nos dura poco, ¿verdad? En cuanto no es novedad, pues nos olvidamos del tema y, aunque inicialmente todo esto ayudó mucho a gestionar la primera recepción, sí que es cierto que después del primer año, pues muchos programas de alojamiento gratuito llegaron a su fin, porque te cubría el primer año, por lo que posteriormente eso ha hecho que las opciones de alojamiento gratuito, sobre todo, disminuyeran progresivamente, sobre todo con la población con menos recursos. Quien ha venido y se ha podido comprar una casa, como ha pasado por aquí,
que por eso subió el precio de la vivienda por esta zona, porque se han comprado muchas casas, pero no todo el mundo tenía esa opción. Entonces, las opciones de alojamiento gratuito para las personas con menos recursos pues, se han visto afectadas. Por eso, posterior y gradualmente, los Estados han tratado de hacer esfuerzos por mejorar las posibilidades de un alojamiento más a largo plazo. ¿Cómo lo han hecho? Pues, por ejemplo, algunos Estados han establecido nuevos centros de alojamiento o han abierto nuevas plazas a los que ya no habían. Esto, por ejemplo, son las medidas que han adoptado Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. Todos estos estados han cogido los alojamientos o albergues que habían y o han hecho nuevos o les han dado más plazas. Otros estados, por ejemplo, han llevado acuerdos con los municipios para hacer convocatorias con entidades privadas, para dar opciones de alojamiento en albergues o en hoteles, a través de convocatorias públicas. Pero, pese a estos esfuerzos, con carácter general, los Estados miembros pues, están encontrando dificultades a la hora de aumentar la capacidad de alojamiento público, sobre todo debido a que la planificación y la financiación ha sido un poco incierta. En concreto, en algunos estados, la información sobre las opciones a la vivienda a veces es confusa o no está disponible en ucraniano. Otro problema es que la financiación no siempre se asigna correctamente, a pesar de los esfuerzos para las autoridades locales, que además han tenido que hacer un esfuerzo adicional para gestionar este asunto. Por ejemplo, en el caso de España, en España la vivienda es un problema, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Para alquilar, para comprar, para irte de vacaciones, para lo que haga falta. Pues el mayor desafío para España para dar aplicabilidad a la protección temporal ha sido el tema de la vivienda. Estos problemas derivan por la falta de plazas en los centros de acogida temporal, por la barrera lingüística, por las dificultades que están habiendo para que la gente encuentre un trabajo a largo plazo y que pueda mantener un hogar, por el precio del alquiler en España, que es muy alto. Pues todo esto ha sido que ha configurado que el problema de la vivienda sea el mayor desafío de las personas que han venido a España a gozar de protección temporal, que, como sabemos, han sido muchas, ¿vale? Otro de los derechos es el acceso a una actividad retributiva. Pues bien, por lo que respecta al empleo, los Estados miembros han proporcionado pues a las personas desplazadas el acceso a sus mercados laborales inmediatamente después de su llegada. Y los datos demuestran que la inclusión en el mercado laboral de las personas desplazadas ha sido más rápida en comparación con otros colectivos de desplazados, en comparación con cualquier persona que venga de Marruecos o de cualquier otro sitio a pedir trabajo. De este modo, el 62% de los mayores de 18 años que han venido han podido acceder a la búsqueda de empleo. Y de este 62% que ha accedido a buscar empleo, el 66% se ha empleado entre finales del verano del 2022 y principios del otoño del 2022. Es decir, al poquito de llegar, ¿vale? Y actualmente se estima que alrededor de 1 millón de personas desplazadas tienen empleo en toda Europa. Como hemos dicho, hay unos 4,2 millones de personas disfrutando de protección temporal, incluyendo menores, etcétera. Pues de todos ellos, al menos 1 millón tiene un empleo, ¿vale? Sin embargo, uno de los problemas que hay con el tema del empleo es que la tasa de empleo varía considerablemente de un país a otro, pues como pasa con la gente que no es desplazada, pues aquí también. Por ejemplo, por dar algún dato, en Estonia el porcentaje de personas desplazadas con un trabajo remunerado es superior al 40% y en Alemania tiene un 14%, a pesar de que es el Estado con más personas beneficiándose del régimen. ¿Cuál es el principal problema de la gente desplazada de Ucrania por el que no puede acceder a un empleo? Pues la principal barrera es, como todos sabemos, la falta de conocimiento del idioma. Por ejemplo, en Bélgica, las autoridades nacionales no siempre pueden ofrecer a los beneficiarios de protección temporal empleos adaptados a sus cualificaciones porque no hablan holandés. Allí se exige hablar holandés. Mientras que otras barreras de acceso al empleo son las relativas, por ejemplo, a la posibilidad de encontrar únicamente un empleo temporal, no un empleo a largo plazo, que es lo que te piden para alquilar una casa, ¿verdad? Que la pescadilla que se muerde la cola. O también las responsabilidades familiares. Recordemos que el mayor número de personas que han venido han sido mujeres con niños. ¿Dónde dejamos al niño? Para irme a trabajar. Con la abuela, si la abuela no ha venido o está en otro país.
¿verdad? Es un problema. Entonces, en ese sentido, la falta de servicios de cuidado a menores, como escuelas infantiles, supone un obstáculo importante al acceso al empleo, especialmente para las mujeres, porque son la mayoría de personas beneficiarias de protección temporal. Entonces, eso es otro de los problemas. A problemas, soluciones. Por eso intento contrastar, ¿no? Problemas, soluciones. Bueno, antes de hablar de ello, los últimos datos también demuestran que de aquellos que tienen un trabajo remunerado, 3 de cada 10 personas han experimentado alguna forma de explotación laboral. Y aparte, la Directiva Europea, que trata de evitar la explotación laboral de inmigrantes, solamente ampara a los irregulares. Estos no son irregulares, entonces no los ampara. Además, la mayoría de personas desplazadas ocupan puestos no cualificados o semicualificados, como por ejemplo hostelería, limpieza, construcción, sobre todo en París, barrenderos y en la obra. Gente que tiene un título de medicina en Ucrania. Y volvemos a lo mismo. ¿Y esto por qué es? Porque para homologar un título hay que pasar un procedimiento que dura mucho tiempo. A pesar de que la Comisión ha establecido recomendaciones para acelerar el procedimiento, por ejemplo, en Bélgica y en Polonia, el reconocimiento de títulos y cualificaciones es un obstáculo muy importante. Es un procedimiento muy largo y hasta que yo pueda ejercer con mi título de abogado o de médico, pues tengo que trabajar, ¿verdad? Para un empleo pues semicualificado, temporal, etc. Pues bien, para tratar de paliar un poco esta situación, al menos en parte, las autoridades nacionales han implementado diversas medidas para apoyar el acceso al empleo. Estas medidas incluyen el suministro de información, el asesoramiento profesional, la mediación laboral, la formación profesional, el apoyo para impulsar que se reconozcan los títulos rápidamente, etc. El tercero de los derechos es el acceso a la educación, de los que voy a hablar. En cuanto a la educación, como se ha comentado anteriormente, son los menores de edad, beneficiarios de protección temporal quienes pueden acceder al sistema educativo en todos los Estados miembros en las mismas condiciones que sus nacionales. En el caso de España, actualmente tenemos 36.000 estudiantes ucranianos escolarizados y eso lo convierte en el 5º país en número de escolarizaciones. Hay que decirlo bueno, que siempre nos sacan las vergüenzas a relucir, pero bueno, aquí en solidaridad parece que estamos siempre en el top 5. Pues bien, aún así, la escolarización de los niños procedentes de Ucrania sigue siendo muy baja. ¿Cuáles son las principales causas? Pues sobre todo la falta de acceso, la falta de espacio en las aulas y todo esto ha venido también por la falta de previsión, porque sabíamos que las personas podían desplazarse a cualquier Estado miembro. Entonces, tampoco había una previsión dentro del Estado miembro a qué municipios iban a querer desplazar, qué escuelas reforzamos más, qué municipios, ¿verdad? Entonces, la falta de previsión también ha hecho que no se diera tiempo a albergar las suficientes plazas en las escuelas. También la insuficiencia de personal o de personal con la capacidad para enseñar a estos niños, que digo, ojo, tienen que tener un periodo de transición, que no hablan la lengua, que vienen de una situación traumática, que vienen sin su padre seguramente, ¿verdad? Por eso también han habido problemas para brindarle todo este apoyo y también el obstáculo lingüístico como es natural, ¿vale? Por ello, los Estados miembros están adoptando algunas soluciones para facilitar el acceso a la educación. Por ejemplo, en Irlanda, en Italia y en Suecia, se están llevando a cabo campañas de sensibilización escolar. En algunos municipios de estados como República Checa, Estonia, Polonia o Bélgica se han habilitado cursos especiales de preparación e incluso escuelas o aulas especiales para niños que vengan de allí, para facilitar el tránsito hasta que pasa al aula con el resto de niños. Incluso programas de inmersión lingüística para niños ucranianos. Además, estados como Austria, que esto me parece una idea estupenda, han incorporado maestros de habla ucraniana en sus escuelas y con eso también paliamos el tema del empleo, ¿verdad? Si hay maestros que eran maestros en Ucrania y vienen aquí, su rápido acceso al mercado laboral también implica una facilidad para los niños. ¿Por qué? Porque ya no solo por el idioma, porque tiene una cercanía cultural, ¿verdad? Para no romper su identidad, ¿verdad? No estar en una clase llena de niños de otro país, sino pues tener a tu maestra que te va a acercar a tu cultura, a tu idioma y vas a sentir esa afinidad,
¿vale? Entonces, esto, como digo, hace que los niños mantengan su vínculo con su lengua y con su cultura. Y, por último, la asistencia sanitaria. Bien, como sabemos, aquí para que te cojan para ir al médico cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está saturada la sanidad, ¿no? Eso pasa en todos lados y aquí también. Pues ahora más, ¿verdad? Es decir, con anterioridad a la activación del mecanismo de protección temporal, la mayoría de los servicios sanitarios ya sufrían una importante congestión. Veníamos de una pandemia que dejó secuelas, ¿verdad?, al sistema sanitario de los Estados miembros. Y ahora a eso hay que añadirle, ¿verdad?, que a los 2 años estalla una guerra que hace que miles de personas vengan con derecho a asistencia sanitaria. Entonces, pues los Estados miembros han tenido que hacer frente a esto con la carga administrativa adicional a la que ya tenían. Y además, todos los problemas que conllevaban con los seguros de salud, que son luego problemas, ¿verdad? Cuando quieres una asistencia siempre hay problemas. Además de los problemas relativos al idioma o la incertidumbre a la hora de atender a las personas con necesidades especiales. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando tú tienes un certificado de discapacidad, lo tienes en ucraniano, ¿verdad? Entonces, hay que reconocerlo, la invalidez, etc. Pues bien, para tratar de paliar alguno de estos problemas, ¿qué están haciendo los Estados? Pues bien, en primer lugar, como digo, la barrera lingüística, ¿qué te pasa?, ¿verdad? Cuéntame qué te pasa. Pues es uno de los principales obstáculos a la hora de proporcionar asistencia sanitaria y los seguros de salud normalmente no te cubren un intérprete. Entonces, estados como Alemania y Estonia prevén que si hay una solicitud te puedan devolver el coste de lo que te ha costado un intérprete, siempre y cuando justifiques que te hacía falta un intérprete para contar lo que te ha pasado. En segundo lugar, otra de las medidas consiste en proporcionar el registro para el acceso a la asistencia médica junto con el registro de la protección temporal. Es decir, cuando recojas el certificado de protección temporal, que te den el del médico, ¿vale?, para hacer en uno los 2 trámites. Otra de las medidas dirigidas a hacer efectivo la asistencia sanitaria, lo mismo, integrar a médicos de Ucrania, convalidar rápidos los títulos para que el personal pueda ser también de procedencia ucraniana y también facilitar, pues, todas esas barreras culturales o lingüísticas. Por ejemplo, República Checa ha facilitado los requisitos de cualificación, sobre todo de las personas que vengan del mundo de la educación, la psicología, la logopedia y la materia sanitaria. La gente que provenga de estas materias, el reconocimiento de títulos va a ser muy rápido. ¿Para qué? Para que enseguida se puedan integrar en los colegios y en los centros sanitarios y que puedan también hacer efectivos estos 2 derechos a su vez. Y, en cuarto lugar, también se han centrado en suministrar información acerca de los derechos en materia sanitaria que proporciona cada país en ucraniano, ¿vale? Y ya, para ir concluyendo, algunas consideraciones finales, ¿no?, las reflexiones o qué sacamos de todo esto. Pues bien, por hacer a modo de resumen de todo, pues como sabemos, insisto, esta invasión a gran escala iniciada por Rusia contra Ucrania pues ha recibido una solidaria respuesta sin precedentes por parte de la Unión Europea. Aquí nadie ha dicho que Europa era una fortaleza, nada, todo lo contrario, hemos abierto las puertas y las ventanas, ¿verdad? Las instituciones, los estados y la ciudadanía, que la gente se lleva con autobuses a recoger a la gente y con los furgones, ¿verdad? En el caso de la aplicación de la Directiva de Protección Temporal como respuesta, la efectiva gestión de esta afluencia masiva no ha existido tanto en el hecho de que tuviéramos ya una norma hace 20 años que previera una respuesta. No ha consistido en que ya tuviésemos la norma, ha consistido en que hemos querido activarla, porque la norma estaba y situaciones de afluencia migratoria estaba. Entonces, no se ha resuelto la papeleta porque hubiera una norma, se ha resuelto la papeleta porque hemos querido aplicar la norma. Es decir, porque ha habido voluntad política de los Estados miembros para activar la norma y establecer, como hemos visto rápidamente, estructuras de apoyo económico y material a los Estados miembros. Todo esto, como hemos visto, ha exigido un esfuerzo por parte de todos, ha exigido dinero. La Unión Europea, especialmente, como hemos visto, la Comisión, a través de recomendaciones, orientaciones y mecanismos, se ha ocupado y se ha preocupado de coordinar una respuesta común. Y estas medidas de coordinación, pues, como hemos visto, han tratado de dar apoyo a los Estados para que estos derechos puedan hacerse efectivos, teniendo en cuenta el desafío que supone acoger a miles de personas en tu territorio, insisto, a través de una norma que no se había aplicado en un contexto que no tiene precedentes. Con todo esto, aun con todo,
no se han evidenciado, parece que nadie se haya visto colapsado, es decir, nadie se ha quejado porque a su país haya llegado muchos ucranianos. Yo no conozco ningún Estado, ni siquiera los 5 primeros. Alemania no se ha quejado de que tengan ahí más de 1 millón de personas que no son alemanes. España no se ha quejado, ¿verdad? Es decir, no parece que ningún Estado se haya visto colapsado por esta llegada. Y tampoco se ha generado una tensión entre Estados de por qué yo tengo más o tú tienes menos. Entonces, bueno, parece que esto se está aplicando más o menos sin problemas, ¿verdad? Aun con los matices que hemos estado viendo. Todavía persisten incertidumbres sobre qué va a pasar a largo plazo, pero lo que está claro es que se ha prorrogado la protección temporal hasta marzo de 2025. Esto dura 3 años. En marzo de 2025 se acaba la Directiva de Protección Temporal conforme está redactada actualmente. Todavía queda 1 año, es decir, queda 1/3, y por ello pues, es fundamental para tratar de paliar los problemas que hemos visto, pues que la Unión Europea siga brindando apoyo a las comunidades locales, a los Estados, para que puedan seguir brindando servicio y suministro a las personas, para que todo esto no repercuta negativamente en el espíritu de solidaridad que, al menos en esta crisis migratoria, han demostrado los Estados. Y por finalizar, ¿esto qué lección nos deja? Porque de todo hay que aprender. Pues todo esto nos deja, yo creo que esta lección, entre otras muchas, y es que la eficacia y compasión que la Unión Europea ha demostrado en la gestión de este desplazamiento de personas en comparación con crisis migratorias anteriores que han amenazado la eficacia del propio sistema europeo común de asilo, esta respuesta demuestra que la decisión sobre la acogida de personas con necesidad de protección internacional es y seguramente continuará siendo no solo una cuestión de tener los medios, sino una cuestión de voluntad política por parte de los Estados, porque aquí medios han habido y muy rápidamente. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias a la profesora Carolina Soler por su exposición, que ha completado, ¿no?, la primera parte de la mesa redonda, y se ha hecho, digamos, una exposición global, ¿no?, de todo lo que se ha hecho en virtud de esta directiva hasta hoy, hasta la fecha presente. Y ahora se abre un turno para dudas, preguntas que os surjan respecto a la directiva, a la aplicación, a la propia guerra, si se va a ampliar. ¿Sí? No molesta que los ucranianos hayan venido y que se ha activado esto en este momento de necesidad, pero hay otros conflictos que están pasando en este momento y eso no se ha activado, y la solidaridad de la gente no se ve. ¿No creéis que hay un poco de racismo y un poco de prejuicio en esas situaciones? Lo has dicho tú. Sí, ha contestado ella, solo ha dicho la Bueno, pues cada uno que opine lo que quiera. Yo vi las declaraciones de creo que era el primer ministro belga, que decía que es que estos son más como nosotros, ¿no? Creo que fue el primer ministro belga que decía, es que esta gente son como nosotros, que esta gente viene con estudios, que viene con dinero. Lo dijo públicamente. A ver, en relación a lo que nos atañe, que es la protección temporal, se intentó activar, como ha dicho la profesora Elena Crespo, esto es una decisión política por parte del Consejo. Se sientan y se toman decisiones sobre la base de que se interesan políticamente a los Estados. Y punto. Se intentó activar cuando la crisis de los sirios, en 2015, pero hace falta una mayoría cualificada. Y los Estados del Grupo del Visegrado, Hungría, República Checa, vaya, ahora los que están en primera plana, dijeron que no, que era eso de abrir. Entonces se intentó, pero no se consiguió la mayoría cualificada. De hecho, cuando el borrador de la comisión, cuando se redacta, ¿no?, el borrador de la decisión de ejecución, ¿no?, de la protección temporal, la comisión preveía abrirlo a todas las personas provenientes de Ucrania, porque al final, ¿qué te duelen a ti las bombas? Menos porque tengas la nacionalidad o no, pues si el motivo de la huida es el mismo, ¿qué sentido tiene? Y estos mismos grupos de estados dijeron, como la abráis a todos, votamos que no. Y ahí vamos a ponernos todos a gestionar uno por uno, con el sistema tradicional, su recepción. Entonces,
Por el miedo a que otra vez este grupo de Estados vetara la decisión, se decidió constreñir un poco más el ámbito de aplicación personal y que ya los Estados que quisieran, sin obligar a nadie, lo abrieran. Entonces, al final, son decisiones políticas de los Estados. Y sí, lo han habido así, claro, por oportunidad política, por interés político. Si no dan dinero. Son Estados, o sea, es que al final son Estados. Pero son Estados, ojo, que a mí me gusta culparnos un poco de la parte que le corresponde. En los Estados salen políticos que votan las personas. Nosotros, las personas somos nosotros. Entonces, son representantes de los Estados, que representan a la ciudadanía sobre la base de elecciones. Y que muchas veces, vosotros lo sabréis, el tema de la inmigración es una buena carta para recibir o no votos. Mirad Italia. Nada, muy rápido, porque ya has contestado tú, pero solamente decía, tú misma cuando estabas preguntando has añadido no solamente la decisión de activar o no la protección temporal, sino tú misma has dicho, no ha habido en esos otros casos esa solidaridad tampoco por parte de las personas. Quizá eso también es, de alguna manera, una cuestión que tienen en cuenta los Estados cuando toman las decisiones. Es decir, en este caso, antes de la decisión prácticamente estuvo la solidaridad de la ciudadanía. Y es más fácil para los Estados tomar una decisión a favor cuando tiene volcada a toda la ciudadanía a favor, ¿no? Y eso ocurrió en este caso. Yo no he visto en ningún ayuntamiento bandera de otro país apoyando. Vosotros sí. O en los balcones. O en las escuelas dándoles la bienvenida. Y eso somos nosotros, ¿eh? O sea, hay que empezar dentro de uno y luego ya. Y al final ellos hacen... Es un reclamo popular, al final es votos, la gente está contenta, nadie se iba a quejar, nadie se ha quejado, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles fueron los instrumentos jurídicos que se aplicaron para los ciudadanos libios y sirios? ¿Y por qué no son los mismos que para los ucranianos, que es la protección temporal? Porque esta es la primera vez que se aplica. Pues empiezo yo, sí. Nada, yo muy rápido y si quieres luego contestas tú. O sea, es con lo que he planteado antes dentro de las posibilidades que hay, bueno, y la profesora Carolina Soler también ha explicado el tema de la voluntad política. Entonces, en relación con las situaciones anteriores, en concreto lo que se planteó en 2015 era el mecanismo ese de reubicación que aprobó el Consejo en base a la disposición del tratado que permite esas medidas provisionales. No hubo la voluntad política necesaria, el acuerdo entre los Estados para poder activar la directiva de protección temporal, ¿vale? Y bueno, y luego, por supuesto, el procedimiento individualizado para cada... Me imagino que... Sí, es lo mismo. Es decir, este es un procedimiento especial, es un precursor a las otras medidas, es decir, al procedimiento ordinario. Entonces, para activar un procedimiento, vamos a llamarlo especial, hace falta esa votación y nunca antes se ha dado por lo que he explicado anteriormente. Entonces, ¿qué queda? El régimen ordinario, donde no actúa la Unión Europea, actúan los Estados miembros conforme sus sistemas individuales de recepción. La persona que llega por el medio que sea y pide refugio o protección subsidiaria. El 1 por 1. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese 1 por 1 son millones, teníamos un instrumento que permitiese mañana todos los que vengan con y evitar colapsar los sistemas nacionales. Pero, como digo, se ha aplicado ahora, primero por esa voluntad política, se podía haber aplicado antes, sí. ¿Han habido afluencias migratorias? Sí, un montón. Pero por cuestiones políticas, porque es una decisión política no, y lo que han quedado son los pactos con terceros estados, como por ejemplo con Turquía, para gestionar la recepción, es decir, otro tipo de medidas, ad hoc, por así decirlo, o el sistema ordinario de protección internacional, refugio, protección subsidiaria o protección por motivos humanitarios, que es el cajón desastre del Estado para dar protección por lo que quiera, o acuerdos con terceros estados, como fue en el caso también de Turquía con los sirios, es decir, soluciones ad hoc. Esto no es una solución ad hoc, esto es una norma que había, pero no había voluntad política de activarla. Entonces, y la excepcional, lo que les decía de la reubicación, fue para aliviar la presión en ese momento de Italia y Grecia, que tenían una sobrecarga especial, y entonces se optó por ese mecanismo que se cumplió a medias. Sí, yo recuerdo que la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros, que otorgaran la protección subsidiaria a quien quisiera, a los sirios, pero recomendó. Claro. ¿No? Eso depende de cada Estado miembro. claro. Y es procedimiento individualizado. Es el procedimiento ordinario de extranjería, por así decirlo, de protección internacional de la Unión Europea. Este queda fuera.
Pero las medidas excepcionales se hacen, como decía la profesora Carolina Soler, porque no puedes hacer ese procedimiento persona por persona cuando llegan tantísimas. Entonces, en unas situaciones se ha hecho esas medidas que se han ido, como ella decía, ad hoc, y lo de la reubicación que le comentaba, el mecanismo de reubicación, y ahora sí se ha conseguido el acuerdo de todos los estados para inmediatamente activar la protección temporal. Pero ese mecanismo estaba ahí, por eso incluso les decía yo al principio, la comisión dijo, bueno, no se ha aplicado nunca y ya está, se ha quedado en desuso, vamos a derogarlo y a sustituirlo por otra cosa. Y ahora ya la cosa ha cambiado. Claro, es que ha sido clave que países de Visegrado, que no son proclives a la inmigración, ni mucho menos, como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia... Claro, en este caso se volcaron. Se volcaron. Claro. Pues claro, si estos son los que frenan cualquier política migratoria hacia desplazamientos masivos a gran escala de otros lugares, efectivamente que no sea el este de Europa, como el caso de los sirios, o los problemas con Túnez o con Libia, pues si la voluntad política de los... Que siempre se quejan, ¿no? que siempre se oponen. Claro, Ahora... es muy clara, es muy potente a favor de aplicar, pues el resto se sumaron claramente. ¿Se está hablando de hacer algo con Palestina y con Gaza de alguna misma medida? Si no pueden salir los palestinos, no pueden llegar a pedir protección. Bueno, eso es lo que le gustaría al gobierno de Israel, Le encantaría que se fuesen de allí. reubicarlos a la... Sí, aunque ellos dicen voluntariamente, pero es a la fuerza, Sí. ¿no? Claro, allí la causa es otra, es decir, allí lo que quieren es luchar por quedarse, por crear su Estado dentro de... Pero bueno, en el caso de que alguno pudiera salir y pedir, porque muchas veces eso es un concepto, ¿no? Los refugiados palestinos se les habla así cuando la mayoría a lo mejor ni siquiera han salido nunca de Gaza y no han pedido protección en otro país. Pero yo creo que si alguno pudiera venir a Europa y quisiera pedir protección internacional, al menos por la vía de la protección subsidiaria, hay un daño grave evidentísimo, evidenciado por organizaciones internacionales. Sí, el problema es que el conflicto es otro, los intereses ahí son otros. Y no hay un desplazamiento en masa. No hay un desplazamiento en masa. Personas hacia- El problema es el asedio que están viviendo allí mismo. Y claro, no hay un desplazamiento hacia Europa. O sea. ¿Una pregunta más que tengáis? ¿Alguna duda que os surja de este mecanismo y de la finalidad del mecanismo? Que por lo menos sí que ha funcionado, desde ese punto de vista sí que ha funcionado para la Unión Europea con bastante éxito, desde ese punto de vista. Comparativamente con otros sí que se puede hablar de un sesgo identitario, un sesgo que a unos sí y a otros no, pero lo cierto es que cuando se ha aplicado, pues se ha aplicado con bastante generosidad. Yo quería incentivarles una pregunta que pensaba que le iban a hacer, si no, pues yo se la lanzo para que la hagan. ¿Nadie se pregunta qué va a pasar en marzo del año que viene? Esto se acaba en marzo del 25. Nadie se pregunta, ¿y luego qué? Luego el régimen ordinario. Es decir, la directiva, me lo pregunto y me lo contesto. Lo he dicho yo en la diapositiva mía, en realidad. He dicho que cuando terminado ese plazo, lo que establece la norma es el régimen ordinario, el régimen general de extranjería, o también cabe la posibilidad, que es lo que ha pasado en la práctica en algunos casos, es la protección subsidiaria. Efectivamente. Incluso, por ejemplo, en España tenemos la figura del arraigo. No sé si la han visto. Si pueden trabajar aquí de forma legal, ¿verdad? En España creo que son por 2 años trabajando de forma legal, sin antecedentes penales, puedes conseguir la residencia por arraigo, o el arraigo laboral, o por arraigo social, es decir, sin antecedentes, con una propuesta de trabajo, con familia aquí, y precisamente son garantías que se les están dando. Entonces, hablo de España porque es lo que nos toca y es el 4.º país que más personas ha acogido. Otros tendrán figuras distintas, pero es decir, podrán... que no sé, dudo mucho que ningún Estado el 26 de marzo vaya a coger un autobús de personas y los vaya, es decir, ¿vale? Por eso insistir en que este es un mecanismo que, por ejemplo, el refugio y la protección subsidiaria se sustituyen entre sí. Esto no sustituye, es un precursor, es como un mientras tanto, ¿vale?
Pero bueno, yo si, Excepcional. claro, yo si fuera persona con protección temporal estaría pidiendo ya, o sea, ya la hubiera pedido la protección subsidiaria para que cuando se acabe tener otro régimen, porque es muy fácil demostrar la subsidiaria, es que es un daño grave, claro que sí. Es decir, los abogados deberían ir tramitando, ¿no? Sí. O ayudando a tramitar, Ahí ¿no? tenéis una fuente de... Porque Aunque también hay muchos retornos. también hay retornos, efectivamente. Pero claro, si en marzo del 25 sigue la guerra, que todo parece que sí, ¿eh? Salvo que el señor Trump gane en el mes de noviembre y la acabe en 24 horas, como decía, que seguía reconociendo, obviamente, que Rusia se anexionara todos los territorios, salvo que ocurra eso, que posibilidades hay, y bastantes. Llegados a marzo del 25, pues esas personas tienen que regularizar, ¿no? Su situación con otras figuras. Y efectivamente la protección subsidiaria es la que se plantea como más idónea. ¿Alguna cuestión más? ¿Ha quedado claro? ¿Seguro? Lo hemos explicado muy clarito Sí, ¿no? todo. Pues fantástico, sí, sí. Sí, ha sido todo meridianamente claro y además pues así se ha expresado. Pues sin ninguna duda, porque se ha visto toda la protección que da, con todas las vertientes hasta la fecha de hoy, pues nada más, dar las gracias a las ponentes, a vosotros también por estar aquí, ¿no? Y bueno, damos por concluida esta mesa redonda, ¿de acuerdo? Muchas gracias.